este mismo mundo, en otras partes del mundo, no tienen esta libertad que nosotros gozamos. A veces la despreciamos. Yo creo que el Señor quiere en esta mañana recordarnos, entre otras cosas, esto también. Le invito, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a estar desarrollando desde Mateo capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 31. Mateo 25, 31. Le damos una vez más la bienvenida a aquellos que nos visitan en esta mañana. Siéntanse bienvenidos. Aquellos que nos ven también por las redes. Está mirando por... está acá también. Bueno, siéntase bienvenida también. Un saludo de parte de la iglesia. Leemos Mateo 25, capítulo 25, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Le invito, vamos a inclinar nuestro rostro y dirigirnos al Señor en oración. Santo Padre, estamos ante tu preciosa y profunda palabra, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de estas líneas, estos textos. Concédenos, Señor, el poder escuchar tu voz en esta mañana. Pero no solo escucharla, sino, Señor, aprender realmente que esta semilla pueda entrar en nosotros y que podamos ser buena tierra fértil para aquello que deseas hacer en nuestra vida. Señor, concédenos que podamos asimilar todo esto y ajustarnos, alinearnos a tu voluntad, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. ¿Cuál es el contexto de lo que acabamos de leer? Esto se viene desarrollando y el contexto se puede ver desde el capítulo anterior, el capítulo 24. Jesús estaba saliendo del templo. Al salir del templo, los discípulos, dice que se estaban maravillando, estaban asombrados por la majestuosidad del edificio. Y querían de alguna manera trasladar su asombro al Señor, diciéndole: Señor, mirá el impresionante edificio del templo. De hecho, los historiadores dicen que efectivamente el templo era muy impresionante. Se hablan de piedras de varios metros que eran finamente talladas y
trasladadas y colocadas en ese lugar. Definitivamente el templo era algo muy impresionante, si hablamos arquitectónicamente hablando, ¿no? Y ellos estaban impresionados, pero Jesús no se impresionaba y les dice, no quedará piedra sobre piedra. Los judíos se habían dedicado tanto tiempo a hermosear externamente el templo, pero Jesús no mira ni se impresiona por lo externo o por los adornos. Él siempre, como decíamos antes, está mucho más interesado en el corazón, en qué pasa en el interior. Él sabía que toda esa belleza externa era solo un adorno superficial, que no reflejaba la condición espiritual de los que administraban el templo, ni tampoco reflejaba la condición espiritual de Israel en ese momento. Por eso les dice, acá hay una inconsistencia entre cómo se han dedicado tanto a hermosear lo externo y no se han preocupado por lo importante que es lo interno. Por lo tanto, no quedará piedra sobre piedra. Eso me lleva a pensar cuántas veces cometemos el mismo error en nuestra vida. Decorar demasiado lo externo de nuestras vidas, lo superficial, lo que los demás ven, mientras descuidamos lo verdaderamente importante, lo que Dios mira, que es nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? A veces venimos a la iglesia o recurrimos a Dios cuando realmente no tenemos otra opción. Y cuando hacemos eso, cuando nos manejamos de esa forma, le estamos dando un mensaje a Dios. ¿Saben cuál es el mensaje? Dios, en realidad, mientras pueda hacerlo a mi manera, es lo que quiero hacer. Ahora, cuando realmente las cosas se pongan difíciles, bueno, voy a recurrir a ti, pero en realidad no quiero esto. Lo que quiero es manejarme a mi manera. Ese es el mensaje que uno le da al Señor cuando solo viene a buscarlo, cuando las cosas aprietan. Ese no es el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Dios quiere construir contigo, con cada uno de nosotros, una relación personal, diaria, constante. Quien se maneja de esa manera no entiende la verdadera necesidad que tiene de Dios. Porque cuanto más caminamos con el Señor, más nos damos cuenta nuestra debilidad, nuestra fragilidad, la necesidad que tenemos de estar abrazados a Él todos los días, caminando junto a Él y buscando su voluntad en nosotros en todas las cosas, no solo cuando las cosas se pongan complicadas. Ese es el contexto de lo que leímos. Estando en esa situación, Jesús les cuenta, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuáles serían las señales del final de los tiempos? ¿Qué señales habría? Jesús les responde las señales. Todo está en el versículo anterior, el capítulo 24. Y rápidamente el Señor cuenta dos parábolas que pretenden de alguna manera corregir esa actitud natural que tenemos todos los seres humanos, porque ellos le acaban de pedir señales. ¿Cuáles son las señales que van a ocurrir antes de que todo esto acontezca? El Señor le dice las señales. ¿Y cuál es la actitud natural del ser humano? Algo así como, pará, Señor, o sea que van a haber señales antes que todo esto acontezca. Uno puede sentirse inclinado a decir, bueno, entonces hasta que no ocurran las señales, yo puedo estar tranquilo de que en realidad no necesito tanto a Dios. O puedo hacer las mías, total miro y no encuentro las señales todavía. Para corregir esa actitud, esa inclinación natural que tenemos a poder desviarnos del camino rápidamente, el Señor cuenta estas dos parábolas. La primera parábola, Jesús habla de las 10 vírgenes. Todo esto esto ya está en el capítulo 25. Si lo ven ahí, el capítulo 25 comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Son parábolas muy conocidas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. No voy a entrar ahora en cada una de las parábolas, pero si vemos a dónde apunta la primera parábola, la de las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas. La exhortación que el Señor quiere dar con esa parábola es: velad. Por lo tanto les digo, dice, velad,
porque no saben a qué hora regresaré. Deben, en otras palabras, vivir sus vidas preparados, esperándome. Deben siempre estar alertas. Ese es el mensaje de la primera parábola. Ahora cuenta la segunda parábola. Y el Señor en esta segunda parábola redobla la apuesta. En otras palabras, no le está diciendo solo velad y estén preparados. En la segunda parábola, Él dice, mientras esperan, deben actuar. Mientras viven esperando mi retorno, mi regreso, ustedes no pueden estar inmóviles. Deben administrar correctamente los recursos que les he dado. Me estoy refiriendo a la parábola de los talentos. Administren bien los recursos que les di mientras esperan mi retorno. Y hermanos, ese es el deseo de Dios para todos nosotros, sus hijos. Ese es su criterio sobre cómo debemos vivir esta vida. Esta vida que Él nos permitió vivir. Velando y administrando correctamente los recursos que Él nos ha dado. Alguien podría decir, yo no tengo recursos. Yo miro a otros que tienen tanto y yo no tengo nada. Déjame decirte que tenés mucho. Para empezar, tenés un día más de vida. Estás todavía sobre esta tierra y si es así es porque el Señor todavía no ha terminado contigo. El Señor tiene algo, quiere hacer algo a través de tu vida y quiere también hacer algo en tu vida. Tenemos mucho más de lo que somos conscientes. Habiendo dicho todo esto es el contexto de las líneas que leímos al inicio, del versículo 31. Ahora, si nos adentramos directamente en lo que leímos en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice. Así comienza estas palabras. Es interesante que Jesús engloba a todas las naciones de la tierra dentro de solo dos categorías. Ni siquiera hay tres, ¿verdad? Solo hay dos. Con el Señor no hay lugar para grises. A nosotros nos encantan los grises. Nos encantaría un Dios que no sea tan tajante, tan estricto, tan blanco o negro. Pero Dios nos dice en Mateo 12, en este mismo evangelio, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge, ¿qué dice? Desparrama. Así es con el Señor. Recuerden que Jesús vino como nadie a revelar quién es Dios y cómo es su criterio, cómo es su carácter, cómo Él piensa este mundo, lo que Él espera de nosotros. Y Él está diciendo en estas líneas, todas las naciones del mundo o están de un lado o están del otro. Son ovejas o son cabritos. Esto va en línea con otros textos de la palabra. Por ejemplo, en otro lugar hace una comparación vegetal y dice, o son trigo o son cizaña. Yo traje una imagen, Sebastián, quería pedirte la primera imagen. O son trigo o son cizaña. ¿Y qué dice ahí en ese otro texto? Ambas conviven en el mismo lugar, pero llegará el día de la separación, dice el Señor. Llegará el día de la separación. Poné la primera imagen, la de la oveja o el cabrito. Dos animales muy parecidos, ¿verdad? Si uno los mira a primera vista, pareciera ser, a menos que uno esté muy familiarizado con el campo. Sé que acá hay gente muy familiarizada. Yo soy de ciudad, realmente nací en la ciudad, si bien me gusta el campo, pero no estoy muy familiarizado con los animales. Y si uno los ve, uno puede pensar que es el mismo animal. De hecho, son muy parecidos, externamente. Ahora, por dentro, aquellos que conocen del tema pueden dar fe de que por dentro la naturaleza, la esencia de una oveja se refleja en su comportamiento y es muy diferente una oveja de un cabrito. Esta analogía que el Señor hace cobra mayor significado si tomamos en cuenta que quien
está usando esta analogía, no es alguien que observó a los animales y dijo, qué interesante estos animales y sus características. Me pueden servir estas características para ilustrar lo que quiero ilustrar. Ese no es el caso. El mismo que usa esta analogía es aquel que creó estos animales. Por lo tanto, él cuando creó estos animales, él colocó en ellos características pensando que siglos, milenios después, esas características le iban a servir para ilustrar algo. Animales muy parecidos por fuera, pero muy diferentes por dentro. Por ejemplo, las ovejas. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es la oveja en los dos casos? ¿El de la derecha? ¿El de la izquierda, dicen algunos? ¿Derecha o izquierda? El de la derecha dicen algunos, otros dicen no sé. El de la derecha es la oveja y el de la izquierda es el cabrito. Las ovejas tienen la característica de ser dóciles. En general la oveja es dócil, tiene conciencia de grupo. Anda siempre en su rebaño, no se dice manada, aprendí eso preparando este mensaje, no se dice manada, sino rebaño cuando hablamos de ovejas. La oveja anda en el rebaño, tiene esa conciencia de grupo. Ahora el cabrito no. El cabrito es independiente. El cabrito es travieso. Es terco. No le gusta al grupo. ¿De dónde sacan esta esencia? ¿De dónde la traen? El Señor los creó para darnos un mensaje diciendo, yo tengo un rebaño, ¿saben qué? De ovejas, no de cabritos, no de cabritos. Muy parecidos por fuera, pero muy diferentes por dentro. Esta mañana Dios quiere que nos preguntemos cada uno de nosotros. No es necesario responder, sino que te preguntes hacia ti mismo. ¿Con cuál característica te identificas más? En Mateo 13, 24, Jesús utiliza otra comparación sobre este mismo tema. En ese caso él habla del trigo y de la cizaña. Ahí te voy a pedir, Seba, si podés poner la otra imagen. Trigo y cizaña, también muy parecidos por fuera, pero muy diferentes en esencia. Si uno lo mira parece lo mismo, pero la esencia es muy diferente por dentro. En esa parábola se nos cuenta que un padre de familia había sembrado buena semilla de trigo en su campo, pero vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando los labradores se dan cuenta de esto, van al padre de familia y le dicen, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? Y el padre dijo, no. Les está diciendo el padre, es muy valiosa para mí el trigo. No, van a arrancar trigo, no van a saber distinguirlos. ¿Saben qué hagan? Le dice, esperen hasta el momento de la cosecha. ¿Por qué? Porque él sabe que en el momento de la cosecha hay una diferencia muy significativa entre una y otra, y la podemos ver acá en esta imagen. El peso interno del fruto que lleva el trigo, el peso va a hacer naturalmente que se incline. Mientras la cizaña, que no tiene ese fruto, lo que tiene son unas diminutas semillas que son altamente venenosas. Le hace mantenerse erguida, soberbia, orgullosa, inflexible. No se dobla. Pueden ser muy parecidas por fuera, pero tienen en su esencia algo que las hace completamente diferentes. Cuánta sabiduría la de Dios, volcada en el diseño de su creación, que nos habla a través de detalles, muchas veces detalles que pasamos por alto. La analogía es muy clara. Jesús jamás enseñó, los conoceréis por la apariencia, ¿verdad? ¿Qué dice su palabra? Los conoceréis por el fruto. El fruto. En 2 de Timoteo 3, Pablo le dice a Timoteo, hay hombres que se llaman
cristianos, pero son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de verdad, dice, apariencia la van a tener, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice a Timoteo, a estos hombres evítalos, porque tienen apariencia, pero su esencia demuestra que no son. Hermanos, un cristiano se reconoce siempre por sus frutos, jamás por la apariencia, porque la cizaña se ve idéntica al trigo, aunque por dentro es muy diferente. Las iglesias están llenas de gente que parece. Lo vemos todos los domingos. Gente que sale religiosamente a cumplir con el rito dominical. Claro que no lo ven así, están confundidos. Entienden a la relación con Dios como si fuera una especie de rito que cumplir. No es así, hermanos. Dios es una persona. No es un sistema religioso con el que debes relacionarte y cumplir para que tu conciencia no te acuse. Dios es una persona y nos invita todos los días a caminar de la mano de Él. Hermanos, hay solo dos opciones en este mundo con el tema del orgullo, lo vemos acá. Todos hemos nacido con la mala hierba del orgullo. Es una mala hierba que todos tenemos naturalmente. Y hay solo dos opciones que Dios tiene para resolver este problema en nosotros. O te humillás voluntariamente, o Dios te humilla. Esas son las dos formas. No hay una tercera opción. O voluntariamente procurás humillarte y buscar la humildad, desarrollar humildad en tu vida, o Dios lo hará a su manera. Cuando uno lee este texto que leímos y cómo el Señor invita a las ovejas a heredar el reino de Dios, pareciera que Él lo hace basado en las acciones que ellos han hecho, ¿verdad? Uno tiende a pensar o pareciera que el texto está sugiriendo que son las buenas acciones las que han hecho que las ovejas hereden el reino de Dios. Y de hecho, demasiado tiempo en la historia se ha cometido este error. Un error muy generalizado. Si uno le pregunta a cualquiera, sí, voy a ir al cielo, dice, porque soy bueno. Tienden a pensar que son las acciones las que te conducen al cielo y no es así, no es lo que el texto está enseñando. Ellos no heredan el reino, las ovejas no heredan el reino por sus acciones, sino porque son ovejas. Por eso heredan el reino. Por ser lo que son. En otras palabras, ellos hacen porque son. Se comportan de esa manera porque reflejan lo que son. Es por ser, todos nosotros tenemos el mandato de Dios no a hacer algo, sino a ser alguien. Y muchas veces cometemos el error, incluso dentro de la congregación y de la iglesia, caer dentro del activismo. Yo debo hacer, y creo que por hacer, voy a agradar a Dios, o de alguna manera Él va a estar contento porque yo hago. Y Dios lo que está esperando de vos y de mí y de cada uno de nosotros es que seas alguien, seas Cristo. Claro que si sos Cristo vas a hacer. Pero una cosa será consecuencia de la otra. Tus acciones en ese caso reflejarán la esencia de donde nacen esas acciones. Pero es un error enfocarse en la acción concreta, en hacer para intentar agradar a Dios sin realmente cambiar el corazón y lo interno. ¿Por qué hago lo que hago? Recuerden siempre eso, el Señor mira por qué haces lo que haces. Eso le interesa al Señor. Claro que Él tiene muchas obras para que hagas, pero Él quiere que esas acciones nazcan de un corazón que intenta cada día ser más parecido a Cristo. Estas ovejas no heredan el reino por lo que hicieron, sino porque eran ovejas.
Dios está interesado en que lo de afuera refleje lo de adentro, sea como un espejo de lo que ocurre en nuestro corazón. Dios no se contradice jamás en su palabra. Podemos ver esta verdad a través de muchos textos bíblicos. En Efesios 2, por ejemplo, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, alguien podría decir, yo hice demasiadas obras. Señor, yo merezco estar acá. Y Dios quiere que todos nosotros recordemos que lo único que merecíamos verdaderamente era la condenación. Todos nosotros lo que merecemos y tenemos ampliamente ganado es la condenación. Nos ganamos con creces la condenación. Pero es por gracia inmerecida. Es por el sacrificio de Cristo que yo puedo decir, como dice la Escritura, cuando lleguen delante de mí, lo que uno debe decir es, siervo inútil soy. Si estoy acá es porque, por tu gracia, Señor, por tu misericordia, porque si fuera por mí, ampliamente me merezco el infierno 3 veces. Es por tu misericordia que estoy aquí, por lo que tú hiciste por mí. Por lo tanto, ahora debemos vivir nuestra vida en este plano de existencia, no para ganarnos algo, porque eso ya está comprado. Debemos vivir esta vida intentando agradar a nuestro Señor, por amor. Por amor. No hacer para conseguir algo. Volviendo al tema de antes, he escuchado tantas veces, una vez escuché decir, en el momento de la ofrenda, ese es el momento que podés pedirle al Señor. He escuchado cosas como decir, el Señor es el mejor de los socios que hay, porque cualquier sociedad te pide un 50-50. En cambio, Dios solo te pide el 10. Imagínate, ¿qué socio? ¿Y qué socio? Y solo te pide el 10. No, hermanos, ¿qué clase de enfoque es ese? El 10 no es del Señor, el 100 es del Señor. Todo es del Señor, tu vida es del Señor. Si has venido al Señor y como dice la Escritura, Él te ha comprado. Y ahora decime, ¿cuánto de ti compró? ¿Será que Él compró el 10% de tu negocio y el 90% sí es tuyo? ¿Será que Él compró el 10% de tu vida y sí el domingo, las 2 horas del domingo es lo que Él compró y después en la semana hace la tuya? No, hermano, Dios te compró el 100%. Ahora Él te pide que voluntariamente. Dios es un caballero. Dios no te va a exigir. Él quiere que voluntariamente te aprendas tu necesidad de Él, de buscarlo, de meterlo en tu vida. El lunes, el martes, el miércoles, cuando venga ese problema, esa enfermedad, lo que sea, que lo metas al Señor en el medio de tus relaciones, de tus decisiones. Porque si Él te compró, tengo un Señor a quien obedecer. Pero no lo hago como uno suele servir a un patrón déspota, que en realidad siempre estoy esperando que llegue la hora para poder irme, liberarme y hacer la mía. No, es por amor, me someto a Él porque Él me compró cuando yo estaba perdido. Bien merecido me merecía esa condenación. Él me compró en amor. Ahora yo quiero corresponder en amor. Vivir en amor, buscándolo, metiéndolo cada vez más en mi vida, en mis decisiones. Y cuanto más desarrollemos esa relación con Él, ¿saben qué? Más nos vamos a enamorar de Él. Más de Él vamos a ver y vamos a decir, mira lo que me estaba perdiendo. Un Dios tan grande, tan bueno. ¿Cómo desperdicié tanto tiempo intentando hacer las cosas a mi manera? Dios es digno de ser conocido y de ser obedecido. Dios es digno. Y cuanto más lo conozcas, más vas a ver claramente esa verdad. Es una verdad. No son las obras las que te allanan un camino hacia el cielo, porque no hay forma. La Biblia enseña que para llegar al cielo se requiere perfección. Y si has fallado una sola vez en tu vida, ya no hay nada que puedas hacer para compensar ese error. Nada. Pero Cristo es perfecto.
Él es perfecto. Él vivió esa vida que nosotros no podíamos. Y ahora ese hermano mayor, Cristo, nos tiende la mano diciendo, cada vez que te caigas, acá va a estar mi mano. Yo te voy a guiar. Pero yo no voy a hacer por ti lo que espero que hagas. No esperes que yo haga por ti lo que espero que tú hagas. Yo voy a hacer lo que vos no podés hacer, pero lo que vos sí podés hacer, eso sí te lo demando. Esforzate. Construí una relación conmigo. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. No solo los domingos, no solo en este mensaje. Ese es el llamado de Dios cada instante de nuestra vida. Dios siempre está extendiéndonos la mano y esperando. Acá estoy. Déjame guiarte. Déjame guiarte, es lo que te conviene. Hermanos, es imposible encontrarse de verdad con el Señor y no ser cambiados. Tristemente veo a muchos que dicen ser cristianos como si fuera solo un título. Pero uno no ve un cambio real. Siguen hablando como el mundo, siguen vistiéndose como el mundo, siguen teniendo los mismos valores que el mundo, siguen pensando como el mundo, pero soy cristiano. ¿Y por qué? Porque hice una oración hace un tiempo atrás y porque me congrego de domingo en domingo. Cristiano significa ser seguidor de Cristo. Eso significa ser cristiano. Para que cada uno de nosotros se pregunte, ¿estoy siguiendo a Cristo hoy? Cuando miro hoy mi vida, ¿me veo estancado al igual que hace 2 años? ¿O estoy siguiéndole? Porque hay un camino que transitar. Jesús está en movimiento, la vida cristiana es dinámica, es dinamismo, no es para estancarse. ¿Estoy siguiéndolo? No es por obras que somos salvos, pero sí somos salvos para buenas obras. El texto nos dice, tuve hambre, tuve sed, fui forastero. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes han vivido rodeados en un mundo de necesidad. Y no solo hacia afuera, muchas veces dice, a estos mis hermanos más pequeños. Por lo tanto, esa necesidad la han tenido mis hermanos, dice Jesús, más pequeños. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos encerrados en nuestra burbuja, ¿no? Estoy bien con el Señor, mirá qué bueno, cómo el Señor me bendice, mirá cómo estoy. Entonces vivo ahí enfrascado mirando mi propio ombligo y cerrándome hacia la necesidad de los demás. El cristiano debe ser reconocido por estar siempre abierto, generoso. Esa es la forma de alumbrar en este mundo. Hermanos, la forma de alumbrar en este mundo es siendo diferente a los demás. Porque la Biblia dice, todos los demás son oscuridad. Viven en oscuridad. Entonces es muy fácil. Simplemente hay que ver cómo son los demás y no ser de la misma manera. Analizar, interpretar, identificar en nuestro corazón todo aquello que proviene de nuestra propia naturaleza caída. Y esas ganas, esa tendencia que tenemos a encerrarnos, a ser egoístas, a ser egocéntricos y vencerla. Esa es la forma de alumbrar en un mundo caído, en un mundo que está repleto de oscuridad. ¿Cuánto más cuando se trata de hermanos en la fe? Si fueras acusado de ser cristiano, imaginemos esta situación, sos acusado ante un tribunal de ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? Si llamaran a testigos, si tomaran testimonios de tus vecinos, de tus familiares, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, ¿qué dirían ellos? ¿Qué dirían ellos de ti? Se presentarían ante ese tribunal diciendo, es evidente, este es un cristiano, esta es una cristiana, era evidente, todos lo sabíamos. Se notaba en su forma de hablar, se notaba en su forma de caminar, en su forma de vestir, en sus conceptos. Se notaba, era evidente. O dirán, ya la verdad que nunca me imaginé
Sabía que hacía algo los domingos, pero no sabía bien qué era. ¿Habría suficiente evidencia para condenarte? Para pensar. El texto que leímos no es una parábola en sí, sino es una descripción de lo que efectivamente va a ocurrir al final de los tiempos. Porque Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Voy a describirles ahora lo que va a ocurrir cuando regrese. Él está describiendo algo que va a ocurrir. Esto me lleva a pensar, el verdadero cristiano debe vivir mirando al cielo mientras espera que su Señor regrese. Anhelando ese retorno, anhelando, deseando que esa manifestación de su reino sea plena. Las últimas palabras de la Biblia son, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, ven. Así debemos vivir nosotros. ¿Cuántas veces uno está tan aferrado que como que dice, sí, quiero que venga, pero que tarde un poco? ¿Para qué? ¿Para qué querés que tarde un poco? Y para que pueda conseguir esto o lo otro. No estamos entendiendo. Nosotros debemos vivir con un ojo mirando allá, proyectarte en esta vida. Eso no te puede inmovilizar a que digas, bueno, entonces no me muevo. No, proyectate en la vida, pero siempre diciendo, si el Señor viene, mucho mejor. La mente de Cristo en la vida de Pablo, ¿se acuerdan que hablamos de eso? La mente de Cristo en la vida de Pablo. Debe ser la mente de Cristo la que necesitamos adquirir. Me proyecto en esta vida, pero Señor, ven, yo quiero que vengas, que se termine todo esto de una vez. No importa el proyecto que tenga, no importa lo que quiera conseguir. Yo sé que cuando venga será mucho mejor. Y por lo tanto debo ya vivir hoy en ese reino. No esperar a que llegue su reino, la plenitud de su reino para empezar a someterme. No. Yo ya he vivido sometido a ese reino, siendo hoy un embajador en esta tierra de oscuridad, de ese reino de luz. Lo he demostrado con mis acciones, con mis deseos, con mi cosmovisión del mundo. He vivido ese reino y anhelo con todo mi corazón que venga cuanto antes. Esa es la mentalidad del cristiano. Debemos vivir anhelando y esperando. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor volverá. Lo dice su palabra. El Señor regresará a esta tierra. ¿Estás esperándolo? ¿Estás viviendo alineado a ese pensamiento? ¿O estás demasiado aferrado a la vida? Echando raíces demasiado fuertes que te van a impedir volar. Hasta la misma naturaleza que Dios creó nos enseña que para volar hay que estar liviano, ¿verdad? Para elevarse hay que estar liviano. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Despojarse de peso? Porque si no, más de uno no va a levantar vuelo. Vive tan pesado, tan cargado, que cuando llegue el momento está muy pesado, no se levanta. No echemos raíces tan fuertes que nos impidan volar. Debemos vivir mirando al cielo y esperando su retorno. Le invito a los hermanos de la alabanza que estén pasando en este momento. El Señor nos confronta con su palabra. No siempre es confrontación. El Señor también nos anima. Pero en esta mañana Él quiere que nos hagamos esta pregunta. ¿Ovejas o cabritos? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué estoy reflejando en mi corazón? ¿Quién soy? Estoy llamado a ser alguien. No a hacer cosas, sino a ser alguien. Y yo escribo esa persona que soy cada día con mis decisiones. Como una cadena que se va encadenando. Una decisión sigue a la otra y sigue a la otra. Y va definiendo quién soy en realidad.